Bueno, Dios te bendiga, Clarimar. Amén. Vamos a hacer una oración de invocación. Sí, mi amor, sí, ora tú. Oremos. Señor, te doy gracias por este día que ha comenzado, Señor. Te pido que tú estés aquí presente, Señor, que cuando vayamos leyendo sintamos, Señor, lo que nos quieres decir, Señor. Que podamos sentir tu presencia aquí, Señor, que tú con lo que oigas, Señor, te gozas, Señor, y te alegras, Señor. Aleluya. Y que sepas que tienes unos siervos que te sirven, Señor. Te pido que nos cuides este día, Señor, que estés no solamente en estos momentos, Señor, sino todo el día, Señor, con nosotros, Señor. Amén. Fortaleciéndonos y cuidándonos y protegiéndonos, Señor. Y que tú seas con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos leyendo el Evangelio de Juan Marcos. Vamos a leer el capítulo 15, ¿verdad? Y el 16. Hay unos datos generales que yo les di a ti, a tu hermanito, el otro día de Juan Marcos. El autor de este Evangelio es ¿quién? Juan Marcos. Juan Marcos. Lo escribió ¿en qué periodo? 55 años después ¿Después de quién? de Cristo. Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? 55 a 65 años, por ahí se escribió esto. ¿Para quién fue escrito este evangelio? Los cristianos de Roma. ¿Verdad? Los cristianos que vivían en Roma, pues Juan Marcos le escribió este evangelio. Este evangelio se distingue porque es el que tiene mayor cantidad de milagros o menor cantidad de milagros. Mayor cantidad de ¿Te acuerdas de eso? ¿Verdad? A pesar de que es un evangelio, a pesar que es el más corto. a pesar de que es el más corto, es el que más milagros aparecen, ¿verdad? Porque como Marcos va al grano, pues aparecen muchos más de los que no aparecen en los otros evangelios. ¿Es un evangelio sinóptico, sí o no? Sinóptico, sí. Claro, es un evangelio sinóptico, junto con cuáles. ¿Con cuáles otros dos evangelios? Mateo y Lucas. Y Mateo y Lucas, ¿verdad? Porque Juan es un poquito distinto, no es que, ¿verdad?, contradiga, pero... Bien diferente, pero tiene otra información, ¿verdad que sí? Otra enseñanza. Así que nosotros en términos generales, pues ya sabemos, ¿verdad? Este evangelio es el más corto, ¿verdad? En extensión es el más corto, pero es el más conciso. Cronológicamente es el más certero. ¿Qué quiere decir eso? Que los eventos van, según fueron sucediendo, son relatados. En los otros evangelios puede ser que haya un salto en el orden, ¿verdad? O que el evangelio, el autor lo relate, un evento que vino después, antes. Marcos no, Marcos los va a relatar según el tiempo en que fueron sucediendo. Como una y dos. Ese es el orden en que fueron, ¿verdad? Él los va a escribir, los escribió. ¿Quién es la persona que fue la fuente de información de Juan Marcos? ¿Te acuerdas de eso? Pedro. El apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro es lo que piensan los estudiosos del tema, que fue la persona que fue dando la información, porque Juan Marcos no era discípulo, ¿verdad? No era discípulo. Era jovencito para ese tiempo. Era jovencito para ese tiempo. Muy bien, Clarimar. Bueno, pues vamos entonces a ir terminando este capítulo, este libro, ¿verdad? Este evangelio. Vamos por el capítulo 15. Ya tú vas por el 16, pero quiero que leas el 15 porque yo no lo he leído y así vamos estudiándolo y pasándolo, ¿verdad? La lectura sobre él. Vamos a ver si Dieguito se une a nosotros ahorita o tu mamá. Amén. Bueno, pues comienza leyendo entonces el Evangelio de Juan Marcos, capítulo 15. Fuerte, mi amor. 15. Ok. ¿Esto es un título? Sí, ese es el título de la sección. Voy a leer el título. El concilio de líderes religiosos condena a Jesús. Ajá. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato juzga a Jesús. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él, le dijo: ¿Tú lo dices?
Y los principales sacerdotes le acusaban mucho otra vez. Le preguntó Pilato diciendo, ¿no le respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Estás entendiendo lo que está sucediendo? Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué está sucediendo? A Jesús Ajá. ya como que lo encontraron y ya lo tienen encadenado. ¿Y? Y lo llevaron donde Pilato, que era Muy el que bien. reinaba, me imagino, allí. No, era el sumo sacerdote. Eso No, perdón, Pilato era el gobernante. Eso Okay. Tienes razón, sí. Estoy confundiendo a Pilato con Caifás. Sigue, mi amor. Pilato entrega a Jesús para ser crucificado. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás. Pero con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? 11. Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes iniciaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo, Pilato le dijo, otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. Pilato les dice, pues qué mal hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de ser azotado. Ok, ¿me puedes explicar qué? Ajá, dime. Perdón, para que fuese crucificado. Ahora sí. ¿Qué sucedió? Cuéntame esa sección. ¿Qué pasó? Después que se lo entregan a Pilato, Uh-huh. hay otro, ¿verdad? Otro que hizo homicidio que se llama Barrabás. Okay. Entonces llevan a Barrabás y a Jesús. Ajá. Como que para que el pueblo eligiera a qué quieren libre. Muy bien. Y el pueblo eligió Barrabás. No eligió a Cristo. No eligió a Cristo. Barrabás. De hecho, a Cristo le decían que lo crucificaran. ¿Verdad? A ver, cuando tuvieron la oportunidad de hablar, lo que pedían era que crucificaran al Señor, ¿verdad? Que había hecho tanto bien entre ellos. Sin embargo, Era envidia. Barrabás que había Pilato sido... quería desde el principio sacrificar a Jesús. Pilato realmente estaba jugando para los dos bandos. Pilato quería estar bien con Dios y con el diablo. Pilato lo que quería era, ¿verdad?, evitarse una revuelta. Eso era lo primordial. ¿Por qué? Porque si había una revuelta en la provincia que él gobernaba, Roma se iba a enterar y él se iba a buscar problemas con Roma. Acuérdate, era un gobernador romano. ¿Okay? Y ya esta tierra, Jerusalén y toda esta tierra tenía fama de revuelta y de problemas. Entonces ya le tenían advertido, ¿verdad?, que si volvía a tener problemas, lo van a sacar de gobernador. Podían sacarlo de gobernador y estaba, ¿verdad?, tenía temor de perder su posición de poder y su prestigio. Al mismo tiempo sabía que Jesús era inocente, claro que sí, pero su motivación no era hacer justicia. Su motivación era no revuelta. Exactamente. Y ser gobernador. Es el gobernador. Fíjate tú que al final en ese versículo 15 vuelve y léelo. Versículo 15. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle, para que fuese crucificado. Satisfacer al pueblo. Pues claro, satisfacer al pueblo. Cuando tú haces algo
que sabes que tal vez está mal o que está mal, punto. Porque Jesús era tu pueblo, Pero, ¿verdad? pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de dos personajes. Uno es inocente y el otro, lo más seguro, es culpable. Y él eligió soltar al culpable por complacer a la gente, al pueblo, a la multitud que estaba allí que decía, crucifícale. Sigue. Llevan a Jesús para ser crucificado. Okay. Y obligaron a uno que se pasaba Simón de Cirene, padre de Alejandro. No, saltaste. Estás en el versículo 16. Vuelve y lee. No, yo no estaba en el versículo 16. No, ¿y dónde estás, Clarimán? Yo voy para el 21 ahora. No, señorita. Sí. Usted no ha leído el versículo 16. Léalo para que vea que dio un salto gigante. ¿Vale? Los soldados romanos se burlan de Jesús. Ok. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio. Esto es al Pretorio. Y convocaron a toda la compañía y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas. Comenzaron luego a saludarle: Salve, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una muñeca, Caña. caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, les desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno, ahora sí, ¿ves? Pero, ¿qué sucedió? Se lo llevaron, ¿verdad?, a los soldados judíos para que lo llevaran a crucificar. Y, perdón, a los soldados romanos. ¿Y los soldados romanos qué hicieron? Los soldados romanos empezaron a burlarse de él. Empezaron a burlarse de él y ya tuviste todo lo que le hicieron. Debe ser terrible, Clarimán, tranquila, que son mis pies, ¿ok? Entonces, versículo 21. Llevan a Jesús para ser crucificado. Ahora sí. Y obligaron a Jesús obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevasen la cruz. Ya Jesucristo va camino por la cruz, fin, ¿verdad? Y este hombre pasa por allí y le dicen a este hombre que tiene que ayudarlo a cargar la cruz. ¿Ok? Continúa. Sí. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de calavera. Y le dieron de beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Hizo bien no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Sí? Clavan a Jesús en la cruz. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: ¡Bah! Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo. Y diciendo:
de la cruz. Descendiendo, Descendiendo Clarimar. de la cruz. Lee bien. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvo, así, No, mamita. a otro salvo, De verdad, salvo. ¿Qué tú ves ahí? salvo, Sí. ¿Tú no ves un acento, Clarimar? a otro salvo. Sí mismo no se puede salvar. Recuerda siempre cuando tú veas un acento, darle la entonación correcta. ¿Ok? Continúa. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. ¿Ok? ¿Te diste cuenta que en el relato de Marcos, ambos ladrones que estaban crucificados con él le injuriaban? Le injuriaban. Se burlaban de él, le hablaban mal. Pero eso no fue así, ¿no? Eso fue así porque si no, no estuviera en la Biblia. Lo que pasa es que en los otros evangelios, uno de ellos se arrepiente. Aquí no lo dice. Aquí no lo dice. Marcos solamente se queda en el detalle de que ellos estaban allí y que ambos le injuriaban. Los otros evangelios nos dan a demostrar de que uno de esos que le injuriaba se arrepintió. ¿Te acuerdas? Sí. Ok. Versículo 33. Jesús muere en la cruz. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, Lema lama sabactani. Ajá. Eso significa, Dios mío, Dios mío. ¿por qué me has dejado desamparado? ¿Verdad? Abandonado. Muy bien. Yo lo leí ayer. Tú lo leíste ayer. Entonces que me acuerdo. Que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oír, mirad, llama a Elías. Ajá, continúa. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba, abajo. Y el cinturón que estaba frente a él, viendo que después de clamar... Primero, cuando dice el velo del templo se rasgó, ¿qué es eso del velo del templo? Pues de arriba. ¿Ah? ¿Por qué de arriba? No. El No. velo está, eso está en la cruz. No. Está hablando del templo. El templo es como el tabernáculo. ¿Qué había en el tabernáculo? ¿En el tabernáculo? En el tabernáculo había un velo, ¿sí o no? Sí. El Que no- dividía el lugar santísimo y el lugar santo. Que dividía el lugar santísimo y el lugar santo. En este tiempo no había un tabernáculo, había ya un templo. Y en ese templo había un lugar santo y un lugar santísimo. Cuando el Señor murió, dice ahí que el velo del templo se rasgó, porque si tú recuerdas, ¿quién podía entrar al lugar santísimo? ¿Él? ¿Quién? ¿Quién podía entrar al lugar santísimo, Clarimar? Los sacerdotes. Los sacerdotes, solamente ellos. ¿Y cuántas veces entraban al año? Habla claro, Clary, una vez. ¿Ok? Al lugar santísimo no se podía entrar más que el sacerdote, tenía que ser una vez al año para hacer el sacrificio que fuera la expiación de pecados del pueblo. ¿Verdad que sí? Todos los pecados que se habían cometido a través de ese Como el año. que están cometiendo ahora. ¿Ok? Así que ellos podían entrar al lugar santo, pero no al lugar santísimo solamente una vez al año. Dice ahí que el velo se rasgó, se rompió.
un simbolismo. El Señor quiere enviar un mensaje al pueblo. Ya no hay lugar santísimo. Ya no tenemos que esperar que el sacerdote vaya una vez al año a hacer sacrificio. Porque Cristo es el sacrificio y porque Cristo murió por todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios quiere decirle al mundo, ¿entiendes? O sea, no se rasgó el velo del templo porque sí. Y no aparece eso por ahí porque sí. O sea, Marcos no lo escribió porque le dio la gana. Marcos lo escribió porque tiene un significado importantísimo en la fe. El velo del templo se rasgó porque lo que significa es que de ahora en adelante no hay que hacer sacrificio, porque Cristo es el sacrificio. Y el perdón de nuestros pecados es a través de su sangre. ¿Entendiste? Continúa. No me queda. 40. También habían algunas mujeres mirando de lejos. Vuelve y lee el versículo anterior. Y el cinturón que estaba Centurión, Clary. Que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, Ajá. dijo verdaderamente. Dijo verdaderamente, porque es que tiene que darle la entonación correcta, Clary. Lo hice. Dale, Clary Maldero. Este hombre era hijo de Dios. Verdaderamente. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, Ajá. María, la madre de Jacobo, el menor, y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchachas que habían subido con él a Jerusalén. Ok. Quiere decir que entre las mujeres estaba la mamá de quién? De Jacobo. ¿Y quién más? Y el José y Salomé. Okay. Continúa. Ponen a Jesús en una tumba. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró azotadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Sigue. Pilato se sorprendió de que hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. He informado por el ¿Qué capítulo centurión. tú vas, mamita? 45. Por el versículo 45. Ok, déjame, vuelve otra vez, Clarimar, porque estás enredada leyendo, vale. Lee bien. Versículo 42, empieza desde el 42 de nuevo. Cuando llegó la noche, Ajá. porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, Ajá. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Mira bien la palabra.
osadamente Ajá. a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Ajá. Pilato se sorprendió de aquella De que ya de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. ¿Te acuerdas el centurión que hizo el comentario al pie de la cruz? Que dijo, verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pues es ese mismo centurión. Un centurión era un soldado que estaba a cargo de otro grupo de soldados, ¿verdad?, de menor rango. Así que Pilato, que es el gobernador, le preguntó, oye, ven acá, ya murió. Claro, José de Arimatea, que era un noble judío, que pertenecía, ¿verdad?, a la alta sociedad judía, había pedido el cuerpo. ¿Ok? Continúa. El cual compró una sábana y que Una sábana. No te preocupes, yo te voy a seguir corrigiendo hasta que tú lo puedas aprender a leer bien. Así que tranquila, no te frustres. Continúa. una sábana Ajá. y quitándolo lo envolvió y la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavando en una peña. E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Ok. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban donde lo ponían. Y ahí se acaba eso. Ahí se acaba el 15 y lo vamos a dejar ahí hasta el capítulo 15. Mañana leemos el capítulo 16. ¿Te gustó? Sí. Tienes que estar más pendiente cuando vas leyendo. Más pendiente de lo que estás leyendo. Léelo con calma. Si lo lees con calma... Si lo intenté también. Sí, pero es que si va muy rápido... Yo me imagino que yo haciéndote leerlo en voz alta, y fíjate las veces que te corregí. Imagínate las veces que tú lees eso en silencio en tu mente, que puede ser que mientras más rápido uno lee, menos entiende. ¿Ok? Por eso es que tú me vas a ver que yo voy a insistir en esto. ¿Estamos claros? Usted lea con calma, la Biblia se lee con calma, paso a paso, para que puedas entender, porque si no te vas a perder de un montón de información valiosa. O sea, recuerda que yo siempre te he dicho, la Biblia no se lee como cualquier libro. Todo libro se debe leer lento, pero la Biblia se debe leer mucho más lento y se debe tratar de buscar la entonación. Si tú no coges la entonación correcta, te pierdes información. ¿Está bien? Bueno, vamos a darle gracias a Dios por esta experiencia. ¿Qué te ha parecido? Bien. Ya, pues Cristo ya, ¿verdad? Ya falleció. Ajá. Pero esperemos que ya mismo vuelve. Ya va a resucitar. ¿Verdad? Se supone que ahora en el capítulo 16 veamos eso. Qué bueno que nos gozamos en esta experiencia tan bonita. Vamos a cantar una alabanza. ¿Qué cantamos? Sugiéreme una en esta mañana antes de salir a evangelizar, que vas a evangelizar conmigo en el día de hoy. Vamos a salir a la calle, a hablarles a otros de Cristo, como lo hiciste conmigo en el día de ayer y tu hermanito, que estuvimos en el pueblo de Moca. Y hoy vamos para Naranjito. Un camino largo que nos espera, pero un camino bien entretenido, porque toda esa carretera está llena de vida, de gente que va a estar en el camino y que nosotros le vamos a hablar del Señor. ¿Qué cantamos? Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí. Por eso te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor.
te alabo, Señor, con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí, porque tú has sido precioso para mí, por eso te alabo, Señor. Gloria a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por la linda experiencia de discutir la palabra con Clarimar. Ya estamos a punto de terminar el Evangelio de Juan Marcos, Señor, y gracias porque ha sido una experiencia bien bonita, junto con el Evangelio de Mateo, que también estamos estudiando, y con el libro de Éxodo. Permite, Espíritu Santo, que podamos cada día aprender y conocer más de tu persona por medio de tu palabra, y que no tomemos a la ligera, Señor, este trabajo que estamos realizando, que es estudiar tu palabra. Estudiar tu palabra es lo más importante para la vida de un ser humano, junto con el orar, junto con el alabarte. Son 3 ejercicios bien necesarios, Cristo, que tenemos que hacer: alabar tu nombre, hablarte, orar con fe, y por supuesto leer tu palabra, que es ahí donde tú nos hablas con mayor certeza. Te suplicamos que no nos dejes alejarnos de ti en este día y que nos uses con poder, que nada de nuestro corazón, que nuestra concupiscencia contamine, Señor, el trabajo que tenemos que realizar para hablarles a otros de ti, de tu amor y de tu gracia. Nos ponemos en tus manos, Jesucristo, el Clarimar y yo, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el último que estemos aquí en la tierra. Y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Si usted conoce alguna familia que tiene necesidad de alimentos en su hogar, se puede comunicar conmigo al 787-204-2680 y procuran por el hermano Serafín. Con mucho gusto, nosotros, esa familia que está en necesidad de alimentos en su hogar, si es aquí en la isla de Puerto Rico, nosotros vamos a ir y le vamos a llevar una comprita y vamos a ayudar a esa familia que está en necesidad de alimentos en su hogar y que usted conozca. El teléfono nuevamente es 787-204-2680 y procuran por el hermano Serafín. En este día me acompañó mi hija Clarimar Alarcón, que cogió muchas correcciones hoy. ¿Ah? Saluda a los hermanos y despídete. Que Dios les bendiga y que Dios les cuide. ¿Qué más? Y que recuerden orar y leer la palabra, que te enseña mucho. Amén. Y este que les habla, Serafín Alarcón, que tengas un hermoso día y que este video, ¿verdad?, que estás viendo, escuchando, sea de edificación a tu vida. Dios te guarde siempre. Dios le guarde. Dios le bendiga, Dios les cuide. Amén.